Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien, espero que estéis llevando el parón de motos de la mejor forma posible. Y hay muchos temitas, ¿no? Hay muchos temas de los que hablar, sin duda. Uno de los grandes temas de la temporada, pues ha sido Pecco Bagnaia, su situación a nivel deportivo, a nivel emocional. Obviamente mucha gente, y lo entiendo, que a nosotros también los que hablamos de esto casi todos los días, también llega un momento que nos saturamos también con el tema Pecco Bagnaia. Pero es indudable que obviamente un piloto que es 2 veces campeón del mundo, un piloto que pertenece al Lenovo Ducati, el equipo, ¿no? El mejor equipo ahora del momento, ¿no? El equipo con la moto que lleva ganando el campeonato de constructor los últimos 6 años. ¿Cómo no va a ser uno de los grandes temas hablar de la situación actual de Pecco Bagnaia? Y es que la situación actual de Pecco también nos lleva a otras partes, ¿no? Nos lleva a otros términos no solo en lo deportivo, sino también en tema contractual, porque mucha gente, ¿no? Diciendo, oye, Pecco incluso, ¿no? Se habla, ¿no? Incluso se sigue hablando y hay quien todavía sigue sosteniendo esa posibilidad de un Pecco Bagnaia abandonando Ducati para el 2026. Algunos, ¿no? Mencionan ya veremos antes de que arranque el 2026 dónde está cada uno. Y oye, nunca digas nunca, aunque eso lo veo bastante poco probable, por mi parte por lo menos. Eso sí, lo que venimos a hablar hoy aquí en este vídeo es de las distintas posibilidades que se habla sobre Pecco Bagnaia, ¿no? Ya sea tanto, bueno, pues las posibilidades que vienen también de, no solo de redes sociales, no solo de el aficionado, aunque obviamente todo se va alimentando en distintas partes, pero esto que vamos a hablar ahora viene también de foros, bueno, de gente especializada, de periodistas, de posibilidades que aunque rumores, y considero yo desde aquí que se tienen que tratar como tal, como rumores, pues bueno, muchas veces si vas apuntando a distintos sitios, alguna vez aciertas, ¿no? Yo voy a decir de lo que se está hablando sobre Pecco Bagnaia y sobre su futuro, y os voy a dar también mi opinión sobre lo que creo que hará Pecco Bagnaia, que quizás os sorprende a más de uno. La situación contractual de Pecco Bagnaia, pues obviamente se convierte en un tema complejo, ¿no? Y también delicado, pero también a la vez fascinante, ¿no? Porque no es solo el bicampeón del mundo, sino que es uno de los nombres más importantes del campeonato, ¿no? Y al final también la figura sobre la que Ducati construyó un poco, pues, su identidad competitiva actual, ¿no? Pero no toda la situación, no todo lo que hemos hablado sobre Pecco este año realmente va atado, va ligado a ese nivel deportivo en cuanto a estar consiguiendo grandes resultados, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que obviamente hace que durante este 2025 posiblemente, ¿no? Se hayan tensado mucho más los cimientos, ¿no? De una relación que, bueno, hasta el momento parecía, pues, indestructible, podríamos decir, ¿no? El Paddock, en cierta forma, mira a Pecco Bagnaia como si fuese un poco, pues, una brújula, ¿no? No porque marque una dirección, sino porque quizás su decisión, quizás su renovación o no, que además Ducati suele anunciar las renovaciones antes de comenzar la temporada, vamos a ver esta vez qué es lo que ocurre, pero quizás su renovación o no puede revelar hacia dónde se va a mover el mapa entero del campeonato y del mercado, ¿no? Y no es exageración para nada, ¿eh? Yo creo que la elección de Bagnaia puede determinar, pues, fabricantes, estructuras satélites, reconfigurar alianzas históricas, y a día de hoy creo que ninguna opción puede terminar de descartarse, ¿eh? Aunque ya os digo que ahora, cuando estemos vislumbrando cada opción, yo os voy a dar mi opinión y qué es lo que creo que va a ocurrir, que vuelvo a decir, creo que os va a sorprender, o creo que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad que es lo que cada vez creo más, que va a ser ese resultado final de la relación entre Pecco y la posibilidad de otro contrato. Hay que tener en cuenta que lo que hace que este análisis o este intento, ¿no? Un poco hacer una reflexión sobre esa decisión de Pecco Bagnaia sea algo realmente complejo, es que Bagnaia encarna dos realidades, ¿no? Que conviven pero chocan entre sí. Por un lado, es un piloto que siempre ha dicho y que sigue diciendo a día de hoy que quiere terminar su carrera en Ducati, que se siente parte del proyecto, pero por otro lado es un piloto que ha vivido un 2025, pues no podemos obviarlo, todos lo hemos visto, lo que hemos seguido el campeonato, ¿no? Bastante desgastante, tenso, difícil, áspero, lleno de tensiones. Solamente hay que ver las declaraciones de Pecco Bagnaia ante la prensa, y a mí honestamente creo que me da igual lo que me pueda decir cualquiera, aunque me lo diga.
y lo digo con todo el respeto del mundo, alguien de dentro de Ducati, porque, bueno, cualquiera que haya visto las declaraciones de Pecco sabe que obviamente ahí ha tenido que haber tensiones. Sí o sí, seguramente, ¿no? Y al final también es un año lleno también de comparaciones inevitables con un Marc Márquez que, bueno, otorga pues esa presión que por ahora ningún compañero de Marc ha sabido sobrellevar, ¿no? Y es un choque entre la voluntad declarada de Pecco de seguir y la realidad emocional, ¿no? Que es el eje un poco de toda esta historia y por la cual vienen las dudas, ¿no? Que podemos tener los aficionados, los analistas, los creadores de contenido, los periodistas sobre cuál es la situación real y cuál va a ser la decisión de Pecco. Y hay que tener en cuenta también una cosa: cuál será la decisión de Ducati, ¿no? No pensar solo del lado del piloto. Aunque esta vez vamos a hacer el ejercicio un poco más desde el lado de Pecco, ¿no? Claro, quizás es que no tiene por qué ser necesariamente que Pecco quiera irse, sino que quizás existe un escenario en el que quedarse no sea tan sencillo como antiguamente, ¿no? Y al final, por eso, me gustaría hablar de la primera opción para mí es Ducati Corse, ¿no? El hogar lógico, pero quizás no el hogar tranquilo, ¿no? Creo que es la primera opción, es la más natural, ¿no? Renovar con Ducati Corse y seguir vistiendo de rojo junto a Marc. Esta, desde cualquier perspectiva racional, Ducati sigue siendo a día de hoy la moto más competitiva del campeonato, algo que el mismo Pecco Bagnaia a final de temporada dijo también, ¿no? Tenemos la moto más competitiva, mira lo que ha hecho Marc, yo no he sido capaz de adaptarme a esta moto, pero el potencial está ahí, la moto es capaz de hacer lo que ha hecho Marc, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto sólido, un proyecto que lleva ya muchos años ahí estando de arriba y ganando, una estructura pues difícil de superar y, bueno, un futuro por lo menos a corto plazo que da la sensación de que pueden seguir estando ahí arriba, ¿no? Pecco conoce la moto, aunque este año se haya perdido, pero ya sabéis que en mi opinión hay muchos más factores. Conoce la fábrica, conoce a los ingenieros y quizás sabe que si quiere seguir ganando, a corto plazo Ducati puede seguir siendo el camino más corto hacia las victorias, ¿no? Pero obviamente la relación se ha tensado. No es un secreto, ¿no? La llegada de Marc y aún más el éxito inmediato de Marc Márquez, pues coloca una presión sobre Pecco que la tendría cualquier compañero de Marc, pero le ha tocado ser a Pecco, que quizás nunca había experimentado, ¿no? Yo lo decía el año pasado, oye, que Marc no es ni Enea ni Jack Miller, olvídate. O sea, aquí vamos a ver ahora, cuando de verdad tenga un compañero de equipo que sea duro de verdad, un compañero que, vuelvo a decir, nunca ha perdido con un compañero de equipo, Marc Márquez, pues vamos a ver cómo se le da, ¿no? Cómo experimenta esto Pecco, ¿no? Y Ducati al final pues se ha encontrado con esta situación, ¿no? Un Márquez acaparando el protagonismo, acaparando la narración deportiva del campeonato y al final también de forma simbólica también del proyecto, ¿no? Y Bagnaia quedando pues atrapado en un rol que seguramente él entiende que no le corresponde, ¿no? Y que, claro, obviamente que no le encaja en su calidad como doble campeón del mundo, ¿no? Esto al final desgasta, y tanto que desgasta, ¿no? O sea, yo puedo entender que, y obviamente yo, sin duda, yo creo que posiblemente la GP25 tenga algunos déficits en comparación con la GP24, pero eso no quita que, como el mismo Pecco reconoce a final de temporada, esa moto tenía potencial para ganar el Mundial, como ha hecho Marc. Que además Marc lo ha hecho arrasando, como por cierto, nunca hizo Pecco con ninguna de las motos de Ducati. Entonces, claro, es una situación complicada, ¿no? Y aún así, decir que Pecco no renovaría, pues quizás es algo precipitado, en mi opinión, ¿eh? Porque mi sensación personal, por extraño que pueda parecer, y creo que a día de hoy habrá mucha gente, muchísima gente que no esté de acuerdo conmigo, creo que la opción más realista, incluso a día de hoy, creo, ¿eh? O sea, es mi sensación, ¿eh? Y tengo ganas de leer en los comentarios, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero para mí es que Bagnaia renueve y continúe con Ducati, ¿eh? Al lado de Marc. La verdad que lo creo. ¿Por qué? Porque en términos puramente competitivos creo que es el mejor escenario a día de hoy. Porque es una casa que ya conoce. Porque creo que Ducati, teniendo a Marc ahí, si sigue al nivel al que está el 2025, y si Pecco consigue entender qué es lo que tiene que hacer y cuál es su posición, que no voy a decirla yo, cada uno que saque sus conclusiones, y qué es lo que significa tener al lado a Marc, pues quizás yo creo que Ducati lo querría. No hay que olvidar que es el piloto que le devuelve los títulos de campeón a Ducati, ¿no? De pilotos.
Entonces, bueno, eh, creo que Ducati, incluso dentro de un año turbulento, sigue siendo su casa. Y creo que quizás si está teniendo problemas con esta Ducati, quizás Pecco debería de pensar qué es lo que le podría pasar fuera de Ducati, porque él desde que ha llegado a MotoGP solo ha llevado Ducati, irse a otra fábrica puede significar muchas cosas. Puedes acertar, en el 2027 obviamente que puedes acertar. Lo mismo te vas a Honda y de pronto Honda en el 27 es la hostia y vuelves a estar ahí, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Y si te encuentras en una situación como la de Quartararo, por ejemplo? Pecco va a saber llevar las cosas como Quartararo. Pecco va a saber sacarle resultado de vez en cuando a una moto como Quartararo. Personalmente, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque creo que la Ducati es bastante mejor moto que la Yamaha. Y aún así, Fabio Quartararo ha sacado 5 poles, estuvo a punto de ganar hasta que se le rompió el high device en Silverstone. No me imagino haciendo actuaciones así con una Yamaha así a Pecco Bagnaia. Me cuesta mucho imaginármelo. Me puedo equivocar, pero me cuesta mucho imaginármelo. Creo que sufriría más, ¿no? Entonces, bueno, creo que habrá que ver también la otra cosa de ver si podría hacerlo emocionalmente, ¿no? Después de un 2025 tan duro, creo que el gran dilema en su mente debe ser este. ¿Seré capaz de aguantar otro año así, siendo compañero de Marc? ¿Y si renuevo y siguen siendo los años como el 2025? Es difícil. Es difícil y imagino que será un piloto que, hombre, por su estatus en el campeonato, que sigue teniendo, le llegarán ofertas lo más seguro, ¿no? Aquí viene otra de las opciones. VR46. Podríamos decir opción sentimental, mediática y un rumor que no desaparece, ¿no? Porque desde Italia se ha insistido con bastante fuerza sobre esta posibilidad, ¿no? Ver a Pecco Bagnaia en el VR46. Y en cierta forma yo entiendo que no es una idea descabellada, ¿no? Pecco pertenece, ¿no? Dentro de esa, bueno, de ese grupo de pilotos de la Academy, ¿no? Formados bajo la influencia directa de Rossi, ¿no? Es parte un poco cultural de ese universo VR46. Incluso aunque su carrera se haya construido profesionalmente fuera del equipo, ¿no? El VR46 está claro que no es un entorno de fábrica, pero bueno, la comodidad personal, el amor que puede tener por el proyecto, la confianza de la gente que está dentro de el valor emocional, pues son factores que cuentan bastante, ¿no? Más de lo que muchas veces el público suele admitir, y además creo que quizás si Pecco siguiese en una situación complicada, ¿no? A nivel emocional, mental, quizás irte, ¿no? A un punto como ese donde sabes que eres querido, siempre te puede ayudar, ¿no? Sería como un refugio natural, ¿no? Pero claro, aquí, dejando esto, entra otro elemento que está cambiando silenciosamente, ¿no? Y es todo lo que es esta ecuación, ¿no? Y es el rumor, que en Italia ya empieza a sonar con más fuerza, de un VR46 abandonando el ecosistema Ducati para unirse a Aprilia, ¿no? Y si ese movimiento se da, pues la combinación VR46 Pecco Aprilia, pues quizás no sea tanta fantasía y se podría convertir en una posibilidad muy seria. Está claro que hay que tratarlo como un rumor. ¿Por qué es un rumor? Sí. ¿Es quizás una especulación interesada en cierto punto? Puede que también. ¿Es imposible? Creo que no. Creo que en absoluto es imposible y creo que no es una opción que se deba descartar. La cosa es pensar si Pecco se iría a un equipo satélite en vez de un equipo de fábrica, que creo que podría tener también ofertas de equipo de fábrica, porque habrá que ver también en Aprilia, qué es lo que ocurra en Aprilia oficial, porque Aprilia ha progresado bastante, tiene a Bezzecchi, que es amigo Jorge Martín en principio. Se quiere ir de allí, quizá Jorge Martín se vaya a Honda, Pecco irse a Aprilia oficial, ¿no? A nivel técnico, pues no, Ale ya está mostrando, ¿no? Y está poniendo a disposición una moto ya competitiva y con un margen, parece, de mejora evidente. Lo que pasa que, como decimos siempre, en el 2027, ojito, En el 2027, ojito lo que puede ocurrir. Por eso yo digo, para mí las opciones que yo he puesto hasta ahora son esas, ¿no? Ducati Corse, renovar con Lenovo Ducati, irse al VR46, teniendo incluso en cuenta que el VR46 puede ir a Aprilia, irse a Aprilia oficial, ¿no? Y porque vosotros imaginaros, si añadimos el ingrediente VR46 a todo lo de Aprilia, ¿no? VR46 es una Aprilia construye un proyecto con una estructura satélite fuerte y
Pecco puede estar en un lugar arropado sin esas tensiones internas, ¿no? Pues de repente un rumor que puede parecer improbable se puede convertir en una alternativa un poco, bueno, de un proyecto que quizás le pueda interesar, ¿no? Ser líder de un proyecto italiano como ya fue en su día, líder de otro proyecto italiano como Ducati, serlo ahora de Aprilia, que además es el rival, ¿no? de Ducati. Y, oye, quién sabe, ¿no? Hacer la vendetta, ¿no? Un poco, un poco ahí. Sería un girito interesante, ¿no? Como digo, VR46, Aprilia oficial, renovar con el Lenovo Ducati. Otra opción más que pongo sobre la mesa como una posibilidad, creo que para nada descartable, sobre Pecco Bagnaia. Y una que siempre ha ganado mucha fuerza, que parece que es una de las favoritas para muchísima gente, entre ellos, por ejemplo, Diego Lacabe, ¿no? Que menciona siempre, cuando menciona a Pecco Bagnaia la posibilidad de salir de Ducati, menciona siempre ¿quién? Yamaha, ¿no? En Yamaha hay un hueco que parece abrirse inevitablemente por Fabio Quartararo, que parece que muy probablemente se vaya a ir de allí, ¿no? Y Yamaha va a necesitar, en cierta forma, un líder, ¿no? Necesita una reconstrucción, un símbolo. Y, quién sabe, podría ser Pecco, ¿no? Pues podría ser Pecco, porque Yamaha está en una fase de reconstrucción. Pecco quizás no está en un momento tan bueno, ¿no? Como los años anteriores, ¿no? Incluso también en cuanto a caché, quizás como piloto. Puede subir a Pecco, obviamente Yamaha yo creo que tiene potencial y en unos pocos años, no en demasiados años, yo creo que puede volver a ser realmente competitiva con el cambio de reglamento. Y para Yamaha yo creo que sería, bueno, pues un piloto. Pecco siempre ha tenido fama, o la gente le otorga la fama de ser un buen piloto en cuanto a desarrollo, aunque bien es verdad que viendo después una moto como la GP25, que se hizo también con sus indicaciones y después no supo adaptarse, pero bueno, creo que puede ser una buena incorporación para Yamaha, Pecco Bagnaia. ¿Es posible? Sí. ¿Probable? También. Creo que también es probable. Y claro, KTM ni lo menciono. Honestamente, KTM no creo. KTM no creo. Pero porque creo que Pecco no querría irse a KTM viendo cómo está la situación de KTM hoy día. Creo, me da la sensación, ¿eh? Me puedo equivocar, me sorprendería muchísimo, eso sí. Creo que la siguiente opción sería la de Honda, ¿no? Lo que pasa es que en Honda creo que el objetivo sigue siendo un poco más Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio Quartararo. Estas opciones incluso las vislumbro antes que Pecco Bagnaia. Sí, sigo pensando que incluso Jorge Martín, incluso con las lesiones y el año que ha tenido, creo que sigue teniendo más opciones de acabar en Honda que Pecco Bagnaia. Creo que sus intereses están puestos en otro perfil de piloto, no tanto mirando hacia Pecco. Entonces, bueno, la opción de Honda, a mí personalmente, mi opinión, creo que no me encaja tanto con Pecco, creo que me encajaría mucho más Yamaha. Pero oye, quién sabe, no voy a decir que sea improbable, obviamente. Lo que sí está claro es que 2027 es el año que puede ser el del cambio total, ¿no? Porque al final 26 es el último año de contrato de la mayoría de pilotos de la parrilla. El 2027 va a ser un mercado completamente abierto, probablemente el mayor terremoto contractual de MotoGP en muchísimo tiempo, ¿no? Y claro, ahí vamos a estar nosotros contándolo, pasa esto, los rumores que lleguen, que habrá muchísimos, sobre todo si no hay renovación antes de que comience la temporada, ¿eh? Ojito con las renovaciones de Pecco y de Marc Márquez, ¿eh? Ojito con las renovaciones. Decía Claudio Domenicali que ellos quieren seguir arropando a Pecco y demás. Lo dijo hace poco, hace unas semanas, ¿no? Tuvo buenas palabras hacia Pecco Bagnaia. Y yo compartí en Twitter diciendo, bueno, vamos a ver si se anuncia la renovación de Pecco Bagnaia antes de que comience la temporada. Que como ya ocurrió el año pasado, a principios del 2024, que antes de pretemporada, ¿no? Pues justo antes, ¿no? El primer día de pretemporada, se anunció la renovación de Pecco por 2 años, ¿no? Pues vamos a ver si vuelve a ocurrir lo mismo. Obviamente, si el deseo de Ducati es tener a los dos pilotos que tienen actualmente, seguir teniéndolos en el equipo, lo ideal es renovarlos cuanto antes para así ahorrarte rumores, la prensa preguntando y demás, ¿no? ¿Qué es lo que hará Ducati? Lo veremos. Si no se anuncia nada, ojito cualquiera de estas opciones, ¿no? Pero lo que sí que creo es que al final cualquier opción que tome Pecco pues va a condicionar bastante, ¿no? El mapa del mercado, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que Pecco dejaría una moto libre roja
una moto muy codiciada, ¿no? Y si renueva con Ducati y el 2026 es un año estable, pues bueno, creo que sería realmente a día de hoy, sigo pensando, aunque creo que vuelvo a decir, muchos quizás no lo penséis como yo, creo que no seguiría ninguna locura que Pecco Bagnaia renovara con Ducati Lenovo y siguiera como compañero de Marc Márquez, ¿no? Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Quizás de 2025, suena extraño porque la narrativa apunta a una ruptura y suena improbable porque parece que el desgaste de las dos partes ha sido real, pero creo que Pecco es un piloto que quizás puede ser pues, metódico, frío cuando debe serlo, quizás lógico en sus decisiones y creo que al final, a día de hoy, tiene que seguir pensando que posiblemente Ducati vaya a seguir siendo la referencia. Y si sigues pensando eso, te querrías ir de la moto que sigue siendo la referencia a jugártela pues a una moto que nunca has llevado algo distinto que Ducati, a tener que exponerte, pues no sé realmente, tengo mis dudas de si Pecco estaría dispuesto a hacer eso. Todo lo demás, VR46, Aprilia, Yamaha, es real, es debatible, es tentador, pero a día de hoy sigue sin ser Borgo Panigale. Y si Ducati sigue queriendo a Pecco, yo creo que Pecco seguirá. Yo creo que Pecco seguirá. Si Ducati sigue queriendo y sigue confiando en Pecco Bagnaia, yo creo que Pecco seguirá en Ducati. La pregunta es, ¿le queda energía emocional a Pecco Bagnaia para seguir vestido de rojo? ¿Le queda energía emocional para seguir siendo compañero de Marc Márquez? Pues eso es lo que está por ver. Mi conclusión o mi opinión final, Pecco renovará con el nuevo Ducati. Guarden este vídeo, muy probablemente me equivoque, pero a día de hoy, principio de diciembre, creo eso. Lo creo. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero creo eso. En fin, familia, muchas gracias por escucharme este ratito. Pues estoy deseando leer vuestras reflexiones en la caja de comentarios. A ver si vosotros pensáis como yo, o pensáis muy distinto a mí, o si me he dejado alguna opción por ahí en el aire que no haya yo vislumbrado a la hora de hacer este vídeo. Espero que le deis like al vídeo, que le deis al botón del hype, que ayuda muchísimo, y que si no estás suscrito, que te suscribas, que también ayuda, sobre todo a la motivación, a que seguir siendo el combustible para seguir con el canal y con este proyecto a tope. Mil gracias de corazón a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.